aún no se resuelve quién va a acompañar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. O tal vez si va a haber alguna acción con el tercero respecto al segundo que implique que esta elección pueda ser anulada. Nos referimos a la elección en Perú. Pero la preocupación internacional no es quién va a ser el próximo presidente o quién va a pasar a la segunda vuelta, sino si se va a mantener como presidente del Banco Central del Perú, Julio Velarde. Oye, me sorprendió esta noticia porque estaba viendo un medio norteamericano y hacían un comentario de parte de lo que señala esta nota, que entiendo que se basó en esa información, que es la preocupación que tienen los norteamericanos, inversionistas y analistas internacionales, más que por quién va a acompañar en la segunda vuelta a Keiko Fujimori o quién va a ser el próximo presidente del Perú, sino si este nuevo presidente o presidenta va a mantener a Julio Velarde o no en el Banco Central. O sea, la preocupación es si sigue siendo el zar de la economía del Perú el próximo presidente del Banco Central, si se le renueva o no la confianza para ese cargo. Miren, y salió en la tercera, por eso lo estaba recordando, porque ya había visto el otro medio y está saliendo en un diario de importancia en Chile. Dice Julio Velarde, el artífice de la estabilidad económica del Perú. Se los comparto para que lo puedan ver y me digan ustedes si se suena o no en los círculos del Perú que vayan a cambiar a Julio Velarde y quién va a asumir ese cargo si lo cambian. ¿Qué dice la información? Designado por el expresidente Alan García, ha estado a la cabeza del Banco Central peruano del 2006 y es apuntado por expertos consultados por la tercera como el fundamento del buen pasar económico en medio de la crisis política. Sin embargo, su histórica carrera en el mando del ente emisor podría terminar este año poniendo en juego la solidez financiera. Es un artículo de Ignacio Vera y es del 19 de abril. Dice, con una primera vuelta presidencial donde hasta ahora, después de una semana de efectuados los comicios, la única certeza es el liderazgo de Keiko Fujimori en los escrutinios, la definición de su rival de cara al balotaje, la segunda vuelta el próximo 7 de junio, mantenía en vilo al Perú. Pero más allá de esa definición electoral, hay otra pregunta fundamental que pesa sobre esta nación de cerca de 35 millones de habitantes. ¿Qué sucedería si el presidente de su Banco Central con 20 años en el cargo no es ratificado? Entonces, esa es la pregunta que se hace el diario, La Tercera de Chile, pero en realidad lo que hace es recopilar algunas informaciones que salen en medios norteamericanos, que posiblemente se van a replicar en otros medios. Que es la preocupación que se tiene con respecto a si va a haber renovación en el cargo o los nuevos presidentes que asuman van a elegir a otra persona, que ojalá sea del mismo equipo. Pero parece que todos apuntan y la confianza internacional respecto al Perú pasa porque este señor, con tan buen currículum y prestigio, Julio Velarde, se mantenga en el cargo. Miren, ¿qué dice? En los años recientes, Perú ha experimentado una profunda inestabilidad política con 8 presidentes en aproximadamente 10 años, del 2016 al 2026, marcada por renuncias, destituciones y crisis sociales. Y según fuentes consultadas por La Tercera, sería el presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde, el pilar que ha impedido que esta turbulencia política no se convierta a la vez en un hecatombe económico. Oye, es increíble como una persona haciendo una labor desde este cargo o cualquier otro puede sostener la estabilidad de un país. Me imagino que en otros lugares será, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema o el conjunto de magistrados o algún ministro que pase de un gobierno a otro. No recuerdo en Chile que un ministro haya mantenido un mismo cargo y se haya mantenido en una nueva administración. Por ejemplo, podríamos ver que en un cambio de gabinete que suceda del presidente Kast se incorporen exministros, como ha sucedido dentro de su cartera, o como sucedió también en la cartera del presidente Boric. ¿Qué más dice la noticia? Se la sigo compartiendo, que es una noticia de Chile, pero recoge informaciones de otros medios. Indica, a finales de la década de 1980, Velarde, de 73 años, que tiene hoy día, presenció el caos cuando el entonces presidente Alan García disparó la inflación por encima del 7.000%. Es harto. En 1990 fue uno de los artífices de la reforma del libre mercado impulsado por Alberto Fujimori. Eso sería también una alerta que podría significar que de ganar Keiko Fujimori ser la presidenta podría mantener esa vinculación. Estas políticas económicas allanaron el camino para un crecimiento sostenido. La Constitución de 1993 de Fujimori consagró la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, que ha servido para desvincularlo de la situación política, y prohibió el financiamiento del gasto público por parte de esta entidad, que anteriormente había alimentado la hiperinflación. O sea, era la fábrica billetito, ¿cierto?
Siempre se nos cuenta esto, ¿ah? Yo me lo imaginaba. Había un cómic del Banco Central de Chile donde explicaban estos procesos inflacionarios y aparecía un señor imprimiendo. Me lo recuerdo. ¿Eh? Voy a ver si lo tengo guardado por ahí. O si encuentro alguna reseña para que vean cómo se nos educaba en economía en ese tiempo a través de un cómic. Tiene que haber sido como los años 80. Bueno, sigamos viendo qué pasa. En 2006 García regresó al poder para demostrar su volantazo en la dirección política del país. Nombró a Velarde gobernador del Banco de Reservas del Perú en septiembre de 2006. Ahí asumió. Velarde finalizó su cuarto mandato de 5 años en julio y aunque recientemente manifestó su intención de seguir en el cargo, yo creo que está en condición, yo lo he escuchado, tiene 73 años, puede estar un periodo más, yo lo escuché lúcido, hay gente que lleva muy bien los años, hasta el momento lo encuentro bien y además por la conducción. Y aunque recientemente manifestó su intención de seguir el cargo, en otra ocasión aseguró lo contrario, además de que su permanencia a cargo de la institución depende de la ratificación presidencial. Oye, pesado lo que se le viene al próximo presidente del Perú, presidenta. Cuando hablo con inversionistas o agencias de calificación, una de las principales preocupaciones siempre es ¿qué sucederá a Julio? Perdón, no. ¿Quién sucederá a Julio? Dijo Luis Miguel Castilla, ex ministro de Hacienda durante la administración de Ollanta Humala a The Wall Street Journal, que fue el medio de donde yo lo vi. Oye, leí muy mal esto, ¿eh? Dice, entre comillas, cuando hablo con inversionistas o agencias de calificación, una de las principales preocupaciones siempre es ¿quién sucederá a Julio? Me acordé que hay unos memes cuando inicia el mes de julio aparece Julio Iglesias. Pero aquí la preocupación que dice Luis Miguel Castilla, que es exministro de Hacienda de Ollantumala, es que la gente le pregunta, dentro del círculo que se mueve, entiendo que internacional, es quién va a suceder a Julio. Es una preocupación que tiene el Perú, las administraciones y en realidad los inversionistas, para ver si la economía del Perú sigue siendo tan estable. Esperemos que se sume también la estabilidad política, pero si no fuera así, dicen ya por lo menos está el Banco Central y está Velarde. Bajo la administración de Velarde, Perú se ha consolidado como un actor económico confiable y esta estabilidad le ha revestido a él de una autoridad influyente en la política peruana. Otros economistas lo describen como una enciclopedia andante y el Pelé de la banca central. Según lo describió el medio estadounidense en referencia a la leyenda del fútbol brasileño. Es que como están con el Mundial, están con esto de Pelé. Hasta Trump nombró a Pelé. En palabras del economista y periodista peruano Augusto Álvarez Rodríguez, consultado por La Tercera, Velarde maneja muy bien la reserva del Perú. Tenemos un nivel de reservas muy alto. Para un país como el Perú es de lo más alto en el mundo. Menos 100.000 millones de dólares. Perdón, no menos. 100.000 millones de dólares. Está entre líneas, lo leí como si fuera negativo. Tienen harta reserva. Chile tiene un problema con la reserva. Señala por lo menos el gobierno actual. Sigamos viendo lo que dice. Pero es extraño, ¿eh? Las preocupaciones a quién van a mantener. Yo solo he escuchado esto con el Banco Central norteamericano, ¿cierto? Cuando estaba la discusión entre la persona que dirige el Banco Central norteamericano y Donald Trump. Dice en referencia al conocimiento técnico, Álvarez Rodríguez, porque por eso lo trataba de Pelé, tiene una muy buena capacidad de manejo de las tasas de referencia. En definitiva, ocupa muy bien las herramientas que tiene el Banco Central. Bajo el mando de Velarde, la inflación en Perú promedió alrededor de 3% anual, bajísimo. El año pasado fue de tan solo un 1.5%. Las más bajas entre las principales economías latinoamericanas y por debajo de las de Estados Unidos. El crecimiento económico promedió un 4% anual, que es muy bueno, superando a Brasil, México, Chile y Colombia. De hecho, el presidente Kast en Chile aspira, y su ministro de Hacienda, a que nos acerquemos al 4%, según el Instituto de Finanzas Internacionales, y el sol se ha mantenido como la moneda más estable en Latinoamérica. Los economistas citan este historial para destacar la importancia de la autonomía del Banco Central y según The Wall Street Journal, la doctrina de Velarde se presenta como un modelo a seguir en países con alta inflación como Argentina, donde el ente emisor está subordinado al presidente. Miren, yo entiendo que si lo pensamos bien, ofertas de trabajo no le faltan al señor Velarde. Se podría dedicar solo a conferencista internacional en reuniones de economistas en el mundo. Se lo podría llevar a algún presidente que necesite una asesoría y le dé autonomía. ¿Se lo llevaría a Milei? ¿A Velarde? ¿Se lo llevaría tal vez algún presidente centroamericano con una oferta económica y con usted haga lo que quiera? ¿Qué presidente de Centroamérica le puede decir a alguien, usted tiene todo mi apoyo, haga lo que quiera? Solamente puede ser Bukele. ¿Se lo llevará a Bukele? ¿Se lo llevará a alguna universidad norteamericana a que levante una cátedra y crea una nueva generación de presidentes del Banco Central? Oye, llega el currículum. Es como cuando, no sé, un director técnico de fútbol es muy exitoso en un país y lo llevan a un nuevo equipo más grande, ¿cierto? No, o sea, ojalá que le den certeza y seguridad de que va a tener toda la autonomía que necesita, ¿cierto? No pueden perder
ese capital humano. Yo no sé cómo será personalmente él o cómo tratará a los trabajadores, a las personas que están ahí, cuál relacionamiento, pero por los resultados que tiene el Perú, o sea, con razón la preocupación de los inversionistas. Aislar al Banco Central de las presiones políticas es crucial. Realmente garantiza mejores resultados a largo plazo, aseguró Velarde al medio La Voz el año pasado. Es decir, que el próximo presidente le tiene que dar certezas. ¿Quién le puede decir eso al nuevo presidente? Y ante las críticas, Velarde no suele salir en defensa propia. Así ocurrió en marzo con el actual mandatario peruano, José María Balcázar, quien afirmó que los economistas son simplemente sociólogos que saben de un poco de matemáticas nada más, refiriéndose al presidente del Banco Central, después de que éste advirtiera sobre las desventajas de aumentar los salarios de los empleados públicos. Claro, la ignorancia es atrevida, ¿eh? Yo no sé si el presidente de Perú actual maneja aspecto económico como lo tiene este señor. Recordemos que nosotros hemos tenido un presidente economista, el otro día decía yo, el presidente Lago y el presidente Piñera. Entonces, en un país acostumbrado a la retórica colorada y la teatralidad política, los peruanos observan atentamente la declaración de Velarde, una de las más recientes, por ejemplo, pronunciada respecto a las consecuencias económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Lo que todo banquero central quiere es ser invisible. Saben que hay un libro que habla sobre cómo tienen que ser los jueces. Y es algo así, los jueces tienen que ser invisibles. De hecho decía, siempre me acuerdo, mi primer año de derecho en ese libro, que cómo se reconocía un juez en un pueblo pequeño era el único que estaba comiendo solo en una mesa en una esquina, porque no tenía que tener ningún relacionamiento con los demás para que no pensaran que sus fallos se iban a ver cambiados de opinión respecto a la amistad o enemistad que tuviera con algún parroquiano de su lugar. Entonces, casi monástico, ¿cierto? El Velarde. Invisible porque no hay inflación, y como no hay inflación a nadie le preocupa el Banco Central. Claro, los presidentes del Banco Central no suenan en los países donde no hay inflación. Según el politólogo checo-peruano Mirko Laurer, no lo conozco, el rol de Velarde como autoridad más allá de su ámbito de acción se traduce en que otros actores de la política suelen obedecer a su opinión. Sí, pues, ni nuestro ministro de Economía y Hacienda ni nuestro congresista, dijeron Laurer la tercera, han sido disciplinados para abordar el gasto público. Y la influencia de Julio Velarde ha sido fundamental para controlar esto. Explicó él también, el columnista del diario limeño La República. Qué importante esa. Sigamos leyendo lo que dice la noticia porque no se le ha tomado el peso. Yo bromeaba con que él hizo un comentario y era como que se estuviera postulando a candidato presidencial, pero en realidad está dando alguna certeza o pidiendo que los próximos presidentes o presidentas le den respaldo, lo nombren. Tiene una capacidad de influencia muy importante, no siempre se le hace caso, pero cuando él habla la sociedad escucha, agregó el economista. Muchos hablan de construir un estatus para haber evitado el colapso económico durante estos tiempos tan inciertos. Lo podrían poner al frente del Banco Central, comentó a la tercera editor en jefe de la revista América Quarterly, la que citamos la otra vez, Brian Vinter. La ratificación, que es lo importante, pero la permanencia en el cargo del histórico presidente del ente emisor peruano está en duda. La primera vuelta presidencial del domingo pasado contó con decenas de candidatos en papeletas gigantescas. No vi el voto, ¿eh? ¿Era muy grande el voto? ¿Alguien me puede decir o no? O sea, vi algunas fotos, pero no lo tomé. ¿De qué tamaño es para dimensionarlo? No hemos tenido votos tan grandes. Hubo una elección donde yo fui candidato y éramos muchos y no me encontraba ni yo siendo cortoísta. Qué terrible, ¿eh? El candidato que se encuentra en un voto. Sigamos viendo. Después dice, con el 17% de las preferencias, Keiko Fujimori lleva la delantera por la segunda vuelta. Yo entiendo que ese es el voto duro de ella. Sin embargo, no hay claridad contra quién se enfrentará. Con cerca del 95% de las mesas escrutadas y con solo algunos miles de votos de diferencia, al balotaje, segunda vuelta, podrían llegar Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga. Roberto Sánchez entiendo que es el señor del sombrero. Y la ratificación de Velarde en el cargo dependerá de quién resulte electo finalmente en junio. Oye, hacían una pregunta que ¿por qué la votación del sur del Perú es tan distinta a la votación del otro sector? Es como si estuviera el país dividido políticamente. Entonces me podrían explicar. Nosotros tuvimos una suerte de algo parecido. La votación del norte posicionó al que salió tercero en la elección presidencial de Chile, que es Franco Parisi, en una posición como segundo y en algunos lugares como primero. Y el sur y Santiago hicieron que el presidente Kast revirtiera esa posición y que el que iba segundo, que en este caso era la candidata del Frente Amplio y la exconcertación, Jara, pudiera remontar. Entonces, claro, puede suceder, pero ¿qué explica por qué existe esa diferencia política? Tiene que ver mucho con lo cultural, si alguien me lo puede explicar. Que entendamos que el sur del Perú es el límite del norte, ¿cierto? Entiendo que es Tacna y otros lugares más, o estoy equivocado, no es Tacna, es otro distrito. Sigamos viendo. Y la ratificación de Velarde en el cargo dependerá de quién resulte electo. Así se espera el caso
de la victoria de Fujimori o López Aliaga, ambos de derecha, se solicite la permanencia. Por otro lado, Roberto Sánchez, candidato de la izquierda, partido Juntos por el Perú, ya manifestó abiertamente su intención de no ratificar al presidente del ente emisor. Ahí hay una diferencia electoral, ¿eh? Nosotros en nuestro primer día de gobierno lo vamos a echar porque solo ha gobernado para mantener contentas y felices a las transnacionales, a sus dueños, a sus amos, aseguró Sánchez durante su campaña en cara a la primera vuelta. Calza perfectamente con el perfil del candidato. Esto se vería que históricamente en Perú, según consignó Infobae, sectores de la izquierda han buscado reformar el capítulo económico de la Constitución del 93. No sé de qué trata. Instaurado por Alberto Fujimori, de la cual Velarde fue el artífice de sus reformas económicas liberales que dieron paso al crecimiento vertiginoso del Perú. Además, reformar el Banco Central, la izquierda busca elevar la intervención estatal, regular los servicios básicos y controlar recursos estratégicos, argumentando que el modelo favorece la concentración de riqueza y no resuelve las necesidades sociales más urgentes, sostienen los expertos. Sobre recursos estratégicos tengo mi opinión. Yo creo que tienen que haber una mixtura. Y los servicios básicos, sí, hay que pensarlos bien. No sé cómo funcionarán en manos de estatales, a pesar que en Chile hay una estatal que maneja agua y lo hace bien, dependiendo de quién era, porque cuando estuvo la alcaldesa que lo tenía en sus manos, dejó la escoba. Así, entre los objetivos de Sánchez estaría la remoción de Velarde en el cargo. Nuestro gobierno no nos sostendrá ni un día en el gobierno del pueblo. Usted, señor Julio Velarde, no nos representa, indicó el candidato izquierdista. Bueno, ¿y cuál es el candidato? ¿Cuál es el candidato del candidato? O sea, porque tiene que haber alguien, ¿cierto? Han habido muy buenos ministros de Economía que podrían ser hoy día de centro izquierda, ¿eh? En gobierno anterior. Yo guardo el programa económico, se me olvidó, del presidente Allende, que era más socialdemócrata que socialista marxista, su programa, que era Baltra, ¿cierto? Se pasaba en la universidad y yo tuve acceso al libro, me acuerdo. Lo encontré en la biblioteca de mi universidad. Pedí un libro de economía, y el libro de economía, que tiene que ser la economía general de alguien, lo tomo, lo abro, y había otro libro adentro. Y era el libro del programa económico de Baltra. Y le pregunté al bibliotecario y me dijo, no, espérate, deja ver, préstamelo. Y yo dije, sí, pero yo lo quiero leer, sí, pero préstame, deja contarle al jefe. Y me dijeron que lo trajera de vuelta, pero que me lo podía llevar, porque trataron de que no lo llevara, pero era como que había encontrado un tesoro. Yo no lo entendí, era muy jovencito en la universidad, y era porque esos son los libros que se habían destruido, y alguien lo protegió en la biblioteca de economía. Qué interesante. Me lo debería haber quedado y lo devolví. Qué honrado soy a veces. Sigamos entonces. Me acordé de esa historia de Baltra y después encontré un rayado por ahí en algún lado. Así, entre los objetivos de Sánchez estaría la remoción, dije. La decisión, pero las encuestas muestran que la mayoría de los peruanos apoya a Velarde, sí, pues, a quien consideran un líder estable en un país con un profundo resentimiento hacia los políticos. 4 expresidentes están encarcelados, 3 de ellos por acusaciones de corrupción, otros fueron destituidos por el impopular pero poderoso Congreso, ahora que tiene 2 cámaras, Senado, muchos de cuyos legisladores están bajo investigación. El Banco Central tiene un índice de aprobación del 96% entre los empresarios, altísimo, en comparación con el 3% del Congreso, según la encuesta Ipsos. ¿Cuánta credibilidad tendrá Ipsos? Siempre me pregunto, las encuestadoras encuestan, las encuestadoras encuestan a las instituciones, pero no se encuestan ellas mismas. Entonces ellos dirán, no, nos creen el 100%. No, yo creo que ciertas encuestadoras tienen baja credibilidad. Más allá de quien resulte electo presidente o si en eventual gobierno de Sánchez pueda reformar el capítulo económico de la Carta Fundamental Peruana, la última palabra respecto a la permanencia de Velarde puede recaer en él mismo. Hoy importante, ¿eh? Yo decido si sigo o no. Pocos se pueden dar ese lujo cuando están en un trabajo. Según Bloomberg, en septiembre pasado y sobre la posibilidad de asumir un 5º mandato, Velarde dijo, si me lo preguntan hoy, la respuesta es no. Me voy. A continuación mencionó 2 posibles sucesores internos. Mira, tiene sus candidatos. El economista jefe del Banco Central, Adrián Armas, y el director general de la misma institución, Pablo Castillo. Vamos a hacer una reseña de ellos, ¿eh? No sé quiénes son. También agregó que había otros 2 candidatos más, pero no reveló su nombre, los tapaditos de siempre. Si tuviera que elegir a alguien para que inmediatamente pueda conducir las labores del Banco Central, dijo Velarde, probablemente sería alguien que ya está en el Banco Central. Sí, pues, alguien que siga su línea y maneja todo este embrollo. Sin embargo, en una entrevista que dio esta semana a la radioemisora peruana RPP, pareció cambiar de opinión respecto de una eventual dimisión. Ahora sostuvo que si le proponen mantener cargo, lo pensaría. Oye, me voy, quiero dejar a alguien, lo pienso. Está exigiendo mucho. No tiene mucho Lilito. Así, en medio de la expectativa sobre qué liderará el ente emisor, evitó cerrar la puerta a una eventual continuidad. Independientemente de si sigue en el cargo o no, agregó que puedo irme, pero la autonomía creo que se mantiene. Oye, yo creo que en el próximo foro, para la segunda vuelta, tiene que haber una pregunta que es, ¿usted mantendría al presidente del Banco Central? Y si no lo mantiene, ¿quién es su candidato? Es, por lo menos para el extranjero, este es un diario de Chile que se basa en entrevistas de otros medios, ya los vimos,
lo importante es quién queda a cargo del Banco Central. Por eso la pregunta de la tercera es, como dice aquí, claro, Julio Valverde, el artífice de la estabilidad económica del Perú. Y la pregunta es, ¿se queda Julio o se va Julio? Bueno, soy Edgardo Lovera. Espero que le haya gustado mi reacción. Me llama la atención la personalidad de él. Me gustaría saber qué es lo que siente, qué piensan sus colaboradores y tal vez saber algunas cuestiones. Y si realmente se va a ir y qué oferta ha recibido. Es como el Bielsa de la economía peruana, porque le tenemos mucho cariño en Chile a Bielsa. ¿Se lo traerían para Chile? ¿Se lo va a llevar Milei? ¿Se lo lleva Bukele? ¿Se lo lleva a una universidad norteamericana? ¿A algún centro? O sea, a dedicar a criar a los nietos y a regalonearlos. Bueno, pero esa es la preocupación de los inversionistas. Julio Velarde, ¿se queda o no? La pregunta es, ¿se queda Julio o no se queda Julio? Soy Edgardo Lovera, gracias por ver la reacción. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.